Buen día, mi nombre es Marta Susana Hernández Larios y hoy vengo a platicarles sobre estrategias y recomendaciones para una tutoría asertiva para estudiantes de posgrado. Lo dividiremos en 4 temas: enseñanza-aprendizaje, rigor metodológico a seguir, acompañamiento responsable y adquirir un compromiso con el tutorando y la institución. Pero nos enfocaremos en este momento sobre enseñanza y aprendizaje, y es que es el aprender de los elementos que constituyen al otro. La doctora Ferreiro, en el 2022, hablaba que no es solo transmitir, es compartir todas las situaciones vividas como son los principios, valores y cultura de lo que estamos hechos. Ante esta complejidad, el tutor debe saber cómo ingresar y cómo hacerlo, ya que la mente del otro es ingresar a un mundo totalmente abstracto. Y aquí es donde empieza el desafío. ¿Cómo asesorar un trabajo desde el propio pensamiento del tutorando? Resulta casi imposible si se ve desde dos vertientes. La primera, cuando se desconoce el tema para quien lo solicita, y la segunda, cuando se desconoce el tema para quien asesora. Es por eso la importancia de comprender. Para evitar una asesoría mecánica, debemos de contar con ese valor, comprender, que no debe de verse o malinterpretarse, sino como es, el comprender, en este caso, a nuestro tutorado. Y el otro, que es la complacencia. Este valor se desarrolla desde el sentimiento para servir la causa del otro, en este caso, de nuestro tutorado. ¿Cuál es la misión que lleva la asesoría? La podemos dividir por 4 etapas. La primera de ellas es la altruista, es decir, busca el bien de las personas, es ayudar, en este caso a nuestro tutorado, a que concluya con su trabajo final, con su proyecto final. El 2 es dejar huella, es decir, es lo que el tutor va marcando en la vida de los estudiantes. El 3 es la culminación de una etapa, es decir, que logren ese último escalón para llegar con éxito al fin. Y responder. ¿Qué queremos decir con responder? Siempre debemos responder a las preguntas: ¿qué de bueno puedo dejar en mi alumno? ¿Y qué de lo que hago en la asesoría tiene realmente significancia? Para de esta manera apoyar más a nuestro tutorado. La asesoría a través de un rigor como parte fundamental. Esta la dividimos en 4 escalones. En 3 escalones: saber, hacer y ser. Para asesorar se necesita saber hacer y ser con respecto a lo que va a recibir mi asesorado. En las cualidades personales profesionales, es fundamental tener la habilidad que marca la interacción que se da en el proceso. Es importante que el asesor constantemente se encuentre dotándose de conocimientos y estrategias que permitan apoyar al alumno. Y en la automotivación, es decir, que esto se vuelve fundamental para que el tutor, se encuentre motivado al dar la asesoría, para que el alumno camine en la misma dirección que él. Asesoría asertiva. La Real Academia Española de la Lengua Española define la asertividad como dicho de una persona que expresa su opinión de manera firme. En el uso cotidiano, las palabras o frases asertivas se realizan con fines como dar un agradecimiento o incorporar una explicación. En este apartado vamos a ver cómo se puede dar una asesoría asertiva vista desde 6 puntos. El bienestar del tutor. Es la amabilidad que debe de tener él mismo junto a su asesorado, es decir, siempre buscar que el tutor se encuentre bien para que el tutorado pueda trabajar de una manera efectiva. La empatía. Esto quiere decir que es con respecto a las palabras que utilizamos para corregir, modificar o cambiar lo que el tutorado nos dice. Cuando hablamos de la metodología, hablamos de comprender la causa, que es cómo vamos a comprender esa causa que nos está presentando nuestro tutorado. Cuando hablamos de una postura, es hacer ver al tutorado que todas las observaciones son producto del análisis y la finalidad de nuestro proyecto de investigación. Cuando hablamos de observaciones,
es tener muy claro que como tutor sabes un poco más que el tutorado, más no humillar a nuestro tutorado, es decir, darle las herramientas para que él se vaya cargando de contenido dentro de su proyecto de investigación sin llegar a la humillación. Y el tutor. Este debe de ver más allá de los objetivos. Él debe tener una mirada holística, que es lo que va a enriquecer el trabajo. Es decir, siempre pensar en el tutorado. Cuando hablamos de una asertividad con el tutorando, tomamos, perdón, tomamos 7 referencias. La primera de ellas es el interés. El interés. El tutorado debe sentir que el tutor tiene interés en que su trabajo salga lo mejor posible, que como tutor está haciendo lo posible para comprender las directrices. Cuando hablamos de competencias, el asesor y el asesorado, o tutor o tutorado, deben estar correctamente situados en sus respectivas competencias. Cuando hablamos de gestión de la frustración, creo que esto es un tema muy importante. El tutor debe de tener la capacidad de gestionar dichos sentimientos desde el inicio, ya que la tutoría tiene como finalidad la promoción, el desarrollo y cierre de una etapa de la vida del estudiante y busca que sea de manera exitosa. Compromiso. Negociar con cada uno de los tutorados de hasta dónde está el compromiso, tomando en cuenta las dificultades y facilidades que lleguen a tener. Expectativas. Conservar sobre sus conversar sobre sus expectativas y compromisos para generar un refuerzo positivo. Confianza. Tener una apertura para forjar la confianza. Es decir, que el alumno o su tutorado se sienta con esa libertad de que si tienen algún problema o se retrasan o lo desconocen, tener esa confianza para acercarse a ustedes y predicar. Esto es lo que el tutor debe hacer sobre el valor de la investigación en todo momento y resaltar este valor en un comparativo. Es por eso que resulta importante invitar a nuestros tutorados a participar en coloquios, congresos en donde ellos puedan ir mostrando sus avances. Al igual que en el coloquio, ellos deben de estar motivados para realizar su presentación. Pero, ¿cómo ser un tutor asertivo? Sabemos que tenemos 4 puntos: formación, actitudinales, administración y frustración. Vayamos por la primera, formación. Habla de ser pertinente, oportuno y relevante como tutor en todo momento. En actitudinales, nos habla de revisar nuestros aspectos con respecto al ser, ya que tiene significancia con respecto a lo que debemos hacer. Cuando hablamos de administrar su tiempo, es sobre el poder de manejar los tiempos. Aquí hablamos de una sugerencia que es contar con un cronograma de actividades con nuestros tutorados para poderles dar esa atención que ellos se merecen. Y la frustración. Considero que es de las partes más importantes, las cuales deben de ser tomadas en cuenta para gestionar esa frustración del tutorado. Se encuentra el compromiso. Recordar que se trata de 2 puntos: contar con resistencia como por parte del tutorado, es decir, que el alumno no se rinda antes de concluir y que el tutor, de acuerdo a sus conocimientos, puede enriquecer y guiarlos de manera asertiva. Pero como es en el caso de la maestría, cuando nos ponen un tutor asignado, ¿qué hacer? Tanto para los estudiantes como para el tutor, ellos no tienen derecho a elegir ni a su tutorado ni los alumnos a su tutor. Es por eso que debemos de tomar en cuenta 3 puntos importantes. El primero de ellos es prepararse con la formación pertinente, oportuna y relevante. Es decir, tener los conocimientos precisos para que nuestro alumno vaya guiado de la mejor manera. El segundo de ellos es aspectos actitudinales, es decir, lo que nosotros trabajamos y revisamos para poder pasárselo a nuestros alumnos, como son el ser proactivo, el trabajar en equipo, la capacidad de organización, la creatividad y flexibilidad. Y por último, sin improvisar. No es válido
improvisar, siempre debemos revisar y contar con los elementos para guiar a nuestros estudiantes. Es por eso que lo vamos a ver en este curso de asesorías tutoriales. Va a estar dividido en 4 módulos: asesorías tutoriales 1, que es el seminario de investigación 1, y así respectivamente hasta llegar a asesorías tutoriales 4, que es de seminario 4, pertenece a seminario 4. Va a estar dividido con un cronograma de actividades de cada uno de los seminarios y algunas tareas que los alumnos van a tener que trabajar. Se habla de fechas, se habla de rúbricas y lista de cotejo para que el tutor cuente con las herramientas para guiar al estudiante. Ahora, ¿cómo comunicarme como tutor de manera asertiva? Pues es fácil si cumplimos con estos 3 puntos: la inspiración, la persuasión y la asertividad. En inspiración, lo que queremos es despertar el ánimo al tutorado, causando una sensación de apoyo y de confianza. Cuando hablamos de persuasión, es contar con argumentos para ayudar al tutorado con su pensamiento, si es necesario ayudarlo y modificarlo. Solo que aquí es donde debemos de trabajar de manera muy correcta y con mucha cautela con las palabras y la manera en que nos dirigimos con nuestro tutorado. Y cuando hablamos de asertividad, si estas acciones son bien guiadas, van a ayudar, si no, va a suceder lo contrario. Era lo que les comentaba. Debemos saber guiar al alumno o a nuestro tutorado de manera precisa, muy consciente, pero sin tener esa sobriedad que podemos llegar a tener. Entonces, para que el tutor pueda dar un buen trabajo, un buen servicio al tutorado, debe estar motivado. Debe ser tanto motivado como eficiente. Hablamos, cuando decimos motivado, debe de ser amable. Amable, siempre debe de ver las cualidades en su tutorado. Debe alentar, no engrandecer los defectos, sino alentar todos aquellos partes que veamos que sí corresponden. Confianza. El dar consejos, ayudar a nuestro estudiante, no criticar. En vez de criticar, apoyarlos y asesorarlos de una manera asertiva, es decir, conscientes de lo que nosotros sabemos y podemos transmitir y apoyar al estudiante. Y el tutor eficiente debe de ser proactivo, va a hacer que suceda, va a hacer que el alumno llegue a culminar ese desarrollo, es decir, su proyecto de investigación. Debe tener un entusiasmo, siempre debe de dar ánimos a su tutorado, siempre debe de estar presente para él, para que tenga éxito, es decir, generar la culminación de la etapa, lo cual proporciona ese éxito. Entonces, ¿cómo ser un buen tutor? Hablamos de un campo de investigación, es decir, conocer la parte teórica y metodológica para poder entrar en la asesoría. Competencias: conocer la investigación y desarrollarla con éxito. Metas: saber guiar y dirigir al asesorado. Experiencia: contar con el tiempo destinado para dicha formación. Eso hablamos de tiempo, perdón. Cuando hablamos de experiencia, hablamos de una manera objetiva, profesional y personal. Y conciliador habla de empatía, ser ético y promocionar la cultura de la investigación. Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos? No contar con entrevistas, es decir, cuando el tutor nada más se dirige con él mediante mensajes, mediante correos, y nada más te reviso tus avances y te los mando. Debe de haber una comunicación entre el tutor y el tutorado. Es por eso que se sugiere que al inicio de la tutoría se cuente con una entrevista muy profunda, no grabada, sino no presencial, se puede hacer de manera virtual, pero sí que se vean, que se conozcan y que vayan viendo los puntos que van a trabajar durante la asesoría. Cuando no se tiene un manejo de la metodología, debemos de tener un conocimiento en el área de trabajo. Esto es decir, en nuestro caso hablamos de educación, de tecnología educativa, de productos, de proyectos de intervención. Nosotros lo conocemos, pero no podemos ir más allá
a otros temas, excepto los que son metodólogos. Cuando hablamos de tutorías ajenas, debemos estar presentes para nuestro tutor, conocer sus temas y estar en total comunicación con él. Cuando hablamos de imposición, debemos respetar y trabajar sus ideas y moldearlos de una manera que no se vea obligatoria, sino que ellos vayan viendo qué es lo que necesitan para desarrollar su investigación. Cuando hablamos de planificación, los errores más comunes y lo que se hablaba de la entrevista, no se cuentan con los tiempos y espacios determinados. Es por eso el cronograma, una bitácora, un calendario donde nosotros tengamos que tener nuestras entrevistas con nuestros tutorados. Entonces, como se viene haciendo desde el principio de esta charla, hablamos de estrategias tutoriales. Se sugiere que cuente con una planificación. Este debe de ser en conjunto con el tutor y el tutorado. Las citas es muy recomendable, no que se tengan citas diario, pero sí con una manera frecuente. Cuando hablamos de guía es las bitácoras, nuestros cronogramas, para tener las guías, es decir, mis tutorados de primer semestre van a llevar esto, mis tutorados de segundo semestre llevan la otra parte. Es decir, tener todo ordenado para poder ofrecer una tutoría asertiva. De publicación. Es muy importante que para que nuestros estudiantes se sientan motivados, ayudarles a que sus investigaciones sean de calidad para que más adelante ellos la puedan publicar. Y la motivación, bueno, lo que venimos hablando es alentar al tutorado a publicar sus avances en congresos, en coloquios, o incluso si ya los terminan de ponerlos en un capítulo de libro, en algún artículo de impacto para que ellos se sientan que su trabajo tuvo un fin y ese fin le trajo resultados satisfactorios. Lo que veníamos hablando es donde siempre se debe contar con un plan tutorial. Cada tutor debe tener su plan tutorial. Cómo va a diseñar sus tutorías, cómo las va a desarrollar y cuándo las va a poner en marcha. Es decir, para eso está el cronograma, para eso están las listas de cotejo, nuestras bitácoras que nos van a ayudar a tener una buena tutoría. De mi parte es todo. Es un placer empezar en este curso con ustedes como tutores, poder guiar a nuestros estudiantes a culminar esa etapa y hacerlo de manera asertiva.